profe. El día de hoy, mi grupo conformado por la compañera Valeria Vidal y mi persona Julián Vázquez del grado 10A, vamos a hacer una exposición acerca de la temática trabajada en el cuarto periodo en el área de religión. Empezamos por el interrogante de ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ok, la Biblia para muchas personas es considerada un libro, pero para otras es considerada más que un libro, es considerada una biblioteca completa. Y esto por el hecho de que cuenta con un total de 73 libros, algunos más extensos que otros. Por ejemplo, uno extenso o un libro extenso es el libro de Isaías, que cuenta con alrededor de 66 capítulos. Y hay otros que son un poco más cortos, como el del profeta Abdías, que cuenta con, o sea, que no cuenta ni siquiera con capítulos, sino con un total de 23 versículos. Ok, la Biblia católica cuenta con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un total de 46 libros y el Nuevo Testamento un total de 27 libros, que es bastante diferente a la Biblia protestante por el hecho de que en la Biblia protestante se encuentran solamente un total de 66 libros, es decir, se recortan 7 libros, que haré una explicación breve más adelante sobre eso. Continuamos hablando acerca de cuál es la historia que hay la historia que hay entre los católicos y los protestantes. Bueno, esto lo vamos a tomar desde el punto de los libros de la Biblia. Ok. La principal diferencia que encontramos, así diciéndolo de una manera bastante literal, la encontramos en la forma, o sea, en el idioma o la lengua en la que están escritos estos libros. Si hablamos por la parte de la Biblia católica, encontramos de que en el Antiguo Testamento, exactamente, en él, encontramos un total de 46 libros, que ya los mencioné anteriormente. Y que pero bueno, aquí viene la explicación, porque de estos 46 libros, 39 están escritos en hebreo y los 7 últimos están escritos en griego. Y aquí es donde se forma, por así decirlo, la problemática o la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica. Y es de que la Biblia protestante, esos 7 libros que están escritos en griego, por así decirlo, los excluye, no los tiene en cuenta prácticamente, por lo que esta va a terminar con un total de 66 libros solamente. Hablemos ahora acerca de la mecha que encendió Martín Lutero. Sabemos de que Martín Lutero sale de la Iglesia Católica en el año 1517, y esto por razones que ya conocemos, que principalmente se basa en la inconformidad que tenía con respecto a la Iglesia Católica. Como sabemos, en la época la Iglesia Católica era era la que tenía tanto poder social, económico, político y religioso, o sea, manejaba prácticamente todo el poder en la sociedad. Entonces, Martín Lutero sale de la iglesia con una serie de la iglesia católica, precisamente, con una serie de inconformidades. Pero adentrándonos a este tema que estamos hablando, y es el número de libros que tiene la Biblia, entonces, en este caso, o hablando acerca de este punto, precisamente, encontramos de que la diferencia o la principal protesta que se da es debido a esos 7 libros que están escritos en griego en el Antiguo Testamento. Sí, yo lo mencioné anteriormente de que existían en el Antiguo Testamento católico un total de 46 libros, 39 escritos en hebreo y 7 escritos en griego. Y sí, la principal problemática se da por esos 7 libros que están escritos en griego, que la iglesia protestante no los incluye dentro de su Biblia. Y bueno, entonces, como estos 7 libros generan, por así decirlo, protesta, que sí, en realidad fue una protesta que tuvo Martín Lutero en contra de la iglesia católica, estos libros son llamados deuterocanónimos, que significan principalmente como que segunda parte, y entonces vienen a formar o entran
de una forma directa al canón, pero como en una segunda etapa o en una segunda fase, por así decirlo. Bueno, ahora nos vamos a adentrar a otro tema importante dentro de todo el estudio que vimos en el cuarto periodo, y es de los números en la Biblia. Bueno, los cristianos clasifican la Biblia o colocan dentro de la Biblia los llamados capítulos y versículos. Lo hacen con el fin de poder dirigirse de una manera más rápida hacia la palabra de Dios, a tener esta de una forma más sistematizada y a poder facilitar la búsqueda de las lecturas de la misma. Hablaremos ahora acerca de los capítulos y los versículos. Bueno, es importante recordar que la Biblia está compuesta o está escrita por libros y que estos libros está compuesta por capítulos. Entonces, los capítulos vendrían siendo una secuencia de versículos. Sí, es una cadena uno detrás de la otra. Entonces, estos versículos son la parte más pequeña o los escritos más pequeños que hay dentro de los libros. Y están caracterizados porque empiezan con un número determinado y terminan en otro número, pero es importante aclarar de que estos números van en orden. Para buscar es de suma importancia saber que estos capítulos y versículos deben tener un orden y una idea clara. Con el fin de que todo tenga una cohesión y una coherencia correcta. Ahora, para buscar estos versículos en la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un libro X de la Biblia. Luego de esto nos ubicamos en uno de los capítulos que éste contenga y allí sí marcar los versículos a los cuales nos vamos a dirigir, o sea, el versículo el cual estamos buscando o los versículos, porque a veces en una lectura no se incluye un solo versículo, sino que se incluyen dos o tres. Entonces es de bastante importancia aclarar esa parte. Ok, ahora voy a complementar un poco acerca del tema que traté anteriormente. Es de suma importancia aclarar de que esta fue la forma con la cual quedó constituida la fachada actual que exhiben todas nuestras Biblias. Pero lejos de ser afortunadas, estas divisiones muestran muchas deficiencias que revelan la manera arbitraria en la que han sido colocadas y que los estudiosos actuales pueden detectar, pero quienes las hicieron en ese entonces no estaban en las condiciones de saberlo. Por ejemplo, Esteban Laptov, en el libro de la sabiduría, interrumpe un discurso sobre los pecadores para colocar el capítulo 2, cuando lo más natural es que hubiese sido colocado un versículo más arriba, donde naturalmente comienza. Otro ejemplo más grave se da en el capítulo 6 del libro de Daniel, que comienza en medio de una frase inconclusa, cuando debería hacerlo pocas palabras más adelante. Es decir, todo este trabajo no fue el mejor, debido a que se presentan algunas falencias y errores de división, los cuales dejan una que otra idea suelta entre un capítulo y otro. Bueno, ahora vamos a tocar otra parte de la temática abarcada, y es el significado que tienen los números en la Biblia. Yo principalmente me voy a basar en uno de los tres sentidos que tiene los números en la Biblia, y es el primer sentido o sentido de cantidad, que como su misma palabra lo llega a expresar, se refiere principalmente a cantidades dentro de la Biblia. Un ejemplo de esto fue la predicción que hizo el profeta Elías de los 3 años de sequías que iban a haber. Entonces, es importante aclarar que estos números que se presentan en este sentido, que es el sentido de cantidad, no tienen ningún símbolo ni expresan ningún mensaje, y que únicamente se refieren a la parte de cantidad, ya sean personas, años o distancias temporales que se hayan vivido dentro de los hechos que han sucedido y que están plasmados en la Biblia. O sea, que son única y exclusivamente con el sentido de demostrar cantidad. Muchas gracias. Otra cosita es que mi compañera Valeria va a continuar con la temática, hablando de los sentidos que faltan y sobre el significado de los números en la Biblia y otras temáticas más que abarcamos durante este cuarto periodo.
Bueno, ahora hablaremos del segundo sentido. Este nos habla del simbolismo. Un número simbólico no es aquel que nos indica cantidad, sino que nos expresa una idea o un mensaje. Ahora, ¿qué significado tendrán los números que aparecen en la Biblia? En la Biblia aparecen infinidades de números y de cifras numéricas, pero muchas veces no sabemos el significado de algunas de estas. Por eso, hoy hablaremos de eso. Empecemos con el número 1. El número 1 simboliza a Dios, que Él es único. Por eso nos da un sentido de exclusividad. Y este está tomado de Mateo capítulo 19, versículo 17. Ahora el número 2. Este nos simboliza al hombre, que en el hombre siempre hay una dualidad, una división interna por culpa del pecado. El número 3. Este simboliza o significa totalidad, quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo, presente, pasado y futuro. Ahora vamos con el número 4. Este significa cosmos, el mundo, ya que 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Así como se había dicho que en el paraíso habían 4 ríos. El número significa una cifra indefinida, por ejemplo, algunos o unos cuantos. El número 7, que es el más conocido por todos nosotros, significa completo o perfección. Así, o mejor dicho, por eso fue que Jesús le dijo a Pedro que debía de perdonar a su hermano hasta 77 veces 7. Ahora el número 10. Este tiene un valor mnemotécnico por los 10 dedos de las manos, al ser esta una cifra fácil de recordar. Por ejemplo, los 10 mandamientos o también las 10 plagas que azotaron Egipto. También encontramos el número 12, que significa elección. Por eso es que son los 2 apóstoles o las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a hablar de números un poco más grandes. Por ejemplo, el número 40 también tiene su simbolismo y este representa cambio, el cambio de una generación a otra o también el cambio de un periodo a otro. Por ejemplo, encontramos en el diluvio los 40 días y las 40 noches. Este fue el cambio o el camino hacia una nueva humanidad. También encontramos el número 1000, que significa multitud. Ahora, vamos con el tercer sentido y este tiene un sentido gemátrico. Y esta es una particularidad de los hebreos y los griegos. Por ejemplo, nosotros acá en el castellano usamos, para nombrar los números, usamos los siguientes signos: 1, 2, 3, 4, 5. Para las letras usamos A, B, C o D. Estas personas no, los hebreos y los griegos usan las mismas letras del alfabeto para escribir los números. Bueno, después de haber analizado el significado de ciertos números que aparecen en la Biblia, ahora vamos a hablar de ciertos libros o evangelios que muchos desconocen y son los evangelios apócrifos. Estos son desconocidos para mucha gente, ya que estos no pertenecen a todas las Biblias. ¿Por qué razón? Porque son libros que no pertenecen al canon judío. Bueno, libros apócrifos. Apócrifos se dice que significa falso o adulterado. Pero en sí, la palabra griega apócrifo significa esconder o oculto. Por eso se dice que en estos libros está la vida secreta de Jesús. Estos libros no fueron incluidos en el Nuevo Testamento por la razón de que no fueron inspirados por Dios. Se le dio el nombre de apócrifos en el sentido de prohibido. Estos libros eran reservados, no eran para todo el mundo, pero aún así fueron rechazados muchísimas veces. Pero estos libros perduraron por muchos siglos y en el día de hoy se encuentran en algunas Biblias. Bueno, complementando un poco más el tema de los evangelios apócrifos, me gustaría contar o hablar qué es lo que podemos encontrar en estos evangelios, qué temas se pueden hallar. Bueno, encontramos temas como el ángel de la comida, también la visita indiscreta. Este nos comenta que María tenía 16 años y cierto día fue a sacar agua de un pueblo. A ella se le aparece un ángel
claro, a ella le da miedo. Pasan 3 días y este ángel se le presenta otra vez y le anuncia que tendrá un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. También encontramos temas como milagros que matan, y este tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, Jesús siempre fue perfecto, pero según los escritores apócrifos, se dice que Jesús fue una persona mal educada y con un carácter irascible. Pues se dice que cuando él tenía más o menos la edad de 5 años, estaba jugando, estaba trabajando y su padre adoptivo José lo regaña porque era sábado y anteriormente el sábado era un día de descanso y no se podía hacer ningún trabajo. Entonces Jesús lo humilla batiendo sus palmas y saliendo pájaros. También encontramos muchísimos temas más, como por ejemplo para que declare el muerto, entre otros temas. ¿Y cómo nacieron estos evangelios? Bueno, para finalizar hablaré un poco acerca de esto. Tengamos presente que primero se escriben los evangelios oficiales o los canónicos, los que comúnmente conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero estos tenían demasiada información, demasiada historia de la vida de Jesús, y la curiosidad de las personas de aprender un poco más de su vida era intensa, y de otros personajes del Nuevo Testamento, también de los apóstoles y de María. Es aquí donde se toma la decisión de crear estos nuevos evangelios y rellenarlos con datos que faltaban. Por eso es que en los evangelios apócrifos solamente sale un periodo de la vida de Jesús, que es su infancia.